Amén. Demos gloria a Dios, hermanos. Nuevamente, gloria a Dios. Dios es merecedor de la honra, la gloria y la alabanza. Bendito el Señor. Pues, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, el versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Cuando estemos listos para esta lectura decimos amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Demos todos lectura a una voz. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema para nuestra meditación en esta noche es: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto está relacionado con nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo que no debemos contristar o entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Dios le ha prometido a su iglesia habitar en medio de nosotros, y esto Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. Y el Señor lo hace en el momento en que Él viene a llenar nuestro corazón con su Santo Espíritu, y la evidencia de recibir el Espíritu Santo del Señor es hablando en lenguas, en nuevas lenguas, conforme el Espíritu Santo de que se hable. Entonces nuestro cuerpo va a ser templo del Espíritu Santo. Pero hay algo más que añade aquí el apóstol Pablo: no entristecerlo, no entristecer el Espíritu Santo, y dice, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Esto quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el corazón del creyente, es un sello, y sello indica propiedad. Las naciones tienen sus sellos. Las fuerzas militares tienen sus sellos, indica propiedad de la nación. Los empresarios tienen sus sellos con los cuales marcan sus productos. Entonces, sello indica propiedad. Le pertenecemos al Dios viviente, mis hermanos. Él nos da el Espíritu Santo como una evidencia a nosotros de que le pertenecemos a Él, que somos hijos de Dios. Y entonces se nos amonesta a no entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que es gozo y que es paz. Entonces la presencia del Espíritu Santo en el creyente es gozo. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, dice la Escritura. El gozo y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. No hay vocabulario para describir ni el gozo ni la presencia del Espíritu Santo cuando llena nuestro corazón. Entonces no hay que entristecer al Espíritu Santo, porque dice Pablo que fuimos sellados para el día de la redención, y redención significa liberación y compra. Pablo aquí en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice que nosotros fuimos, dice, habla la posición nuestra en relación con el Señor, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos redención por su sangre. O sea, Cristo en la cruz del Calvario nos redimió. ¿De qué? De la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Entonces hay mucho por qué agradecerle al Señor. Pero allí Pablo en Efesios 4:30 está hablando de una redención futura. Y de eso habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos.
la redención de nuestro cuerpo. No hemos contristado al Espíritu Santo, porque si entristecemos al Espíritu Santo, entonces nosotros andaremos en derrota tras derrota y ya andaríamos en la carne. Además, Pablo dice a Timoteo que el Espíritu Santo es amor, gozo, poder, dominio propio. Hermanos, el pueblo de Israel en la ley tenía la ley en tablas y el conocimiento de ella. Pero en el nuevo pacto lo que ha hecho el Señor es dar el Espíritu Santo para que more en nuestros corazones y podamos obedecer al Señor, podamos agradarle a Él. Esa es la diferencia en el nuevo pacto, que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos ahora la ley del Señor no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Y el Espíritu Santo es el que nosotros nos da el poder y el dominio propio para poder agradarle al Señor. Entonces por eso no hay que contristar al Espíritu Santo, no hay que entristecerlo, es decir, no hay que andar en la carne. Para poder entender mejor este versículo, tenemos que venir del versículo 22 de este mismo capítulo. Versículo 22 al 24, dice el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Las personas que están sin Cristo son personas, que dice la Escritura, personas naturales. Andan según la carne, andan para el vientre, esa es su gloria. Solo piensan en lo terrenal, dice el apóstol Pablo. Entonces, las personas en Cristo son personas naturales, pero un pecador, una persona natural que venga al Señor Jesucristo y le reciba en su corazón y reciba el Espíritu Santo de Dios y ande en los caminos del Señor, tiene una nueva naturaleza. El apóstol Pablo habla aquí acerca de despojarnos del viejo hombre. Habla de despojarnos del viejo hombre como si fuera de una vestidura. Y luego insiste en decirnos que debemos renovar el espíritu de vuestra mente. Ya no debemos pensar como el hombre natural, que solo piensa en el pecado, en aquellas violaciones contra los mandamientos de Dios, que el hombre natural solamente vive para la carne. Entonces necesitamos una renovación de nuestra mente, dice el apóstol Pablo, y añade, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Mis hermanos, el viejo hombre somos nosotros mismos. Y el nuevo hombre es Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Tenemos dos naturalezas. El cristiano no es inmaculado, pero a los ojos de Dios somos santos, somos santificados. Y la santidad tiene que ver con separación. Dios nos ha elegido para ser sus hijos y para ser poseedores del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos dos naturalezas. Hay una manera de andar en la carne, es andar sin Dios. Hay una manera de andar en el Espíritu, es someternos al gobierno del Espíritu Santo para agradar a Dios. Si permitimos vivir en la carne, estamos viviendo conforme al viejo hombre. Entonces, de esa manera es que se entristece el Espíritu Santo de Dios. Pero si le permitimos al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida, entonces estaremos viviendo en el nuevo hombre creado según Dios. Ahí nos está hablando del nuevo nacimiento. Bendito el nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Quiero hablarles una anécdota viejísima que la leí hace muchos años y es aplicable al tema de esta noche. Dice así: un pescador bajaba al pueblo los días sábados
por la tarde. Y se reunía en la plaza del pueblo con sus compañeros de pesca. Y él venía con 2 perros, uno negro y uno blanco. Él los había entrenado para pelear, así que habían apuestas en la plaza. Los perros se peleaban cuando el dueño les ordenaba hacerlo. Y en ocasiones ganaba el perro blanco y en ocasiones ganaba el perro negro. Pero el pescador, el dueño de los perros, como hacía apuestas, él siempre ganaba. Entonces los compañeros dijeron, bueno, explícanos cómo es eso. Y ya obligado, tuvo que contar. Digo, pues como yo soy el dueño de los perros, yo alimento a uno y al otro lo pongo a hambrear. Así que yo sé que aquí en la pelea gana aquel a quien viene alimentado. Y esto tiene que ver con la vida espiritual. Hermano, si usted alimenta la carne, de la carne segará corrupción. Está alimentando al viejo hombre. Pero si usted alimenta al nuevo hombre creado según Dios, si usted alimenta la vida espiritual, está alimentando al perro blanco. Está viviendo para Dios, está agradando a Dios, está viviendo como Dios quiere que vivamos. Una alabanza al Señor. El apóstol Pablo numera aquí varios puntos de los cuales, dice él, entristecemos al Espíritu Santo. Pablo habla de la mentira, del robo, de las palabras corrompidas, de los malos sentimientos. Hay varias cosas que entristecen al Espíritu Santo de Dios. Pero quiero recalcar en esta noche uno solo, porque realmente cada una de los términos que menciona el apóstol Pablo acerca de contristar al Espíritu Santo nos daría para un tema, para un sermón. Pero voy a tocar esta noche uno solo. Versículo 26 y el 27, el tema de la ira. Dice aquí Pablo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira es una emoción neutra que Dios le ha dado a todos los seres humanos. Dios nos ha dado la emoción de la ira. Y es neutra. Así como el dinero. En una ocasión alguien me preguntó, ¿el dinero es bueno o es malo? Yo le dije, es neutro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que con el dinero usted puede hacer algo bueno o con el dinero usted puede hacer algo malo. Dios nos ha dado la ira como una emoción. Pero note bien que aquí se está diciendo que hay que saberla manejar. Airaos, se nos permite airarnos. ¿Y qué nos produce la ira? Una persona, un animal o un objeto nos produce ira, un disgusto. Entonces podemos airarnos, pero de ahí para adelante no sigue nada más. Hay que saber qué hacer de ahí en adelante. Porque aquí dice, airaos, pero no pequéis. Se nos permite airarnos. Así que el Señor expresó la ira. Tenemos pasajes donde el Señor se entristecía y se enojaba por la incredulidad de la gente. Se entristeció y se enojó cuando vio que la casa del Señor, casa de oración, la habían convertido en una plaza de mercado. Pero hay que entender la ira del Señor. La ira del Señor fue un celo por la casa de Dios. Celo, no celos. Los celos son del hombre. El celo de Dios es algo muy personal, es algo que ama a Dios, que le produce disgusto. Y él lo dijo, la casa de mi padre, casa de oración es. Tenía derecho a enojarse y a hacer lo que él hizo en esa ocasión. Pero el caso es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El hombre airado comete cosas, delitos, por los cuales tiene que arrepentirse toda la vida. Airaos, pero no pequéis. Y hay muchos ejemplos en la Escritura y muchas experiencias nuestras que tenemos. Moisés era temperamental. Quería obrar justicia en el momento. Cuando salió a ver sus hermanos, dice la Escritura,
que salió y vio que un egipcio golpeaba, azotaba a sus hermanos hebreos y él miró para todo lado y fue y le quitó la vida al egipcio y lo ocultó entre la arena. Al día siguiente, viendo que habían 2 hebreos disgustándose, le trató de intervenir allí, pero ¿por qué lo golpeas o por qué? Y uno de ellos le dijo, ¿y qué? ¿Quieres hacer lo mismo que hiciste con el egipcio ayer? ¿Y qué le tocó hacer Moisés? Huir. Entonces mire que sí es importante saber manejar la ira. Moisés, por causa de lo que hizo, tuvo que perderse, duró perdido por allá 40 años. 40 años que no vio a su familia. Entonces mire que hay consecuencias si nosotros le permitimos a la ira que se desboque. La ira no es buena, hermanos. Aquí el consejo es airaos, pero no pequéis. Y dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que si hay una ira, mire la diferencia entre ira, la vemos aquí, ira y enojo. La ira es el momento en que uno explota y el enojo es lo que queda después de haberse airado. Es igual la diferencia entre gozo y alegría. El gozo es desbordante, es una emoción grande y la alegría es lo que queda de en adelante. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sea lo que fuere que nos haya disgustado a nosotros, o quien, no importa lo que haya pasado, Dios nos permite el enojo antes de que oscurezca. Porque si dejamos el enojo de ahí en adelante, entonces ya se llama eso resentimiento, amargura. Mire que lo dice el versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si permitimos que el enojo continúe, vea todo lo que se viene. Una persona iracunda con gritería, con maledicencia, palabras groseras. Hermanos, el sarcasmo, la grosería, todo eso es de la carne y contrista e entristece al Espíritu Santo de Dios. Antes la recomendación aquí es, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hay que seguir el camino por el cual Dios nos dice que porque nos va bien. ¿Sabe que la persona que ofende, que es iracunda, ofende, hace daño, se va de golpe, rompe, hace esto, hace daño a las demás personas, pero a quien más le hace daño es a sí misma? A quien más daño se hace la persona es a sí misma, porque la persona no va a tener buen día, ni el día siguiente ni la semana. Es una persona que no tiene paz, no puede ser feliz, así tenga salud. No, y es que si tiene salud puede acarrear enfermedades. Eso está comprobado. Que las emociones dañinas como la ira, resentimiento, amargura, envidia acarrean enfermedades físicas. Está comprobado. El corazón alegre constituye buen remedio, dice el libro de Proverbios. Hermano, la vida es demasiado corta para que nosotros la arruinemos con explosiones de ira, con resentimientos y amarguras. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Permitámosle, recibamos los consejos del Señor, que es lo mejor para nuestra vida. El Señor nos ama y quiere que nos vaya bien. Él desea lo mejor para nosotros. Y por eso el Señor tiene tantas recomendaciones aquí en su palabra. ¿Sabe? Me gusta hacerlo. Procuro casi siempre en un tema buscar un texto en el Nuevo Testamento y una ilustración en el Antiguo Testamento, para no descuidar el Antiguo Pacto, porque hay quienes creen que el Antiguo Testamento no vale. ¿Que no vale? Vale mucho. Es palabra de Dios. Toda es aplicable para nuestros días. Vamos a tomar como ejemplo a Jonás. El libro de Jonás es muy sencillo para leerlo y para entenderlo. Vamos a considerar a Jonás, pero referente al tema, considerando su temperamento. ¿De qué temperamento era Jonás?
Jonás era de temperamento colérico. Y a causa de su temperamento, entonces uno ve los resultados y lo que le pasaba a él. Uno en el libro del profeta Jonás, vemos grandes cosas allí, se lo menciona una gran ciudad, un gran pez, un gran viento que se levanta en el mar Mediterráneo, un gran Dios lleno de misericordia, pero el profeta Jonás no era un gran profeta. Sin embargo, era un profeta y un hijo de Dios. ¿Cómo lo somos nosotros? Jonás tenía una debilidad temperamental y eso lo llevaba a comportarse como él lo hacía. Y antes de seguir adelante, Jonás en hebreo se pronuncia Yoná, significa paloma. Yoná significa paloma. Y hay dos características importantes de las palomas que quiero hacer mención. Una es que las palomas son de mirada fija hacia adelante. No les interesa, mi madre crió palomas y yo me fijé en eso. A las palomas no les interesa lo que esté sucediendo a la derecha ni a la izquierda. Es de mirada hacia adelante. Y otra característica, las palomas solamente tienen un compañero para toda la vida. Son fieles. Esto nos lleva a entender algo, hermanos. El escritor de la carta a los hebreos dice a la iglesia del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, si lo hacemos, nuestra vida está para tener los ojos puestos en el Señor, aquel que nos amó y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, salvarnos, darnos vida eterna y disfrutar del gozo y la paz que tenemos ahora, habiéndonos dado el Espíritu Santo. Pero el caso de Jonás no honró su nombre realmente, porque en lugar de estar mirando al Señor y serle fiel al Señor, cuando el Señor le ordenó, Jonás, ve a Nínive y predica el mensaje que yo te diré. Y la escritura dice que Jonás no le dijo al Señor, no, yo por allá no voy, ni le tocó el tema para que el Señor ni lo convenciera. Solamente decidió de irse de la tierra de Israel, de irse del lugar donde Dios obraba en medio de su pueblo. Y más, él siendo un profeta, un siervo de Dios, y pensó en abandonar ese ministerio. Con Dios, no, yo por allá no voy. Se entiende que los asirios vino a ser una potencia y vino a hacer mucho daño al pueblo de Israel. Los asirios se llevaron cautivos a las 10 tribus del norte de Israel. Hicieron mucho daño. Pero el caso es de que Jonás no obedeció al Señor. Jonás descendió al puerto de Jope y se embarcó con rumbo contrario a donde Dios lo había enviado. Pero mire cómo son las cosas. Definámoslo desde aquí. Jonás era temperamental y hacía lo que se le daba la gana. Cuando se vive en la carne y se es temperamental, colérico, eso uno obra de esa manera. Siempre hace lo que se dé la gana. Dios manda allá, pero yo mando aquí. En mi vida mando yo. Y eso es lo que hizo Jonás. Abandonó el lugar donde Dios se movía, el ministerio que Dios le había dado, y se va en sentido opuesto a donde Dios lo había enviado. ¿Para qué irle a predicar a esos gentiles? No, yo conozco a Dios. Me hace pegar un viaje a Nínive y a lo mejor ese mensaje es de arrepentimiento porque hay un juicio para ello y a lo mejor Dios se arrepiente y yo pierdo el viaje de ida y de venida. No, yo no quiero a esa gente. Se va. Pero Dios ama a Jonás
a pesar de sus debilidades. Hermano, a pesar de sus debilidades, de sus derrotas, no quiere decir que Dios es un alcahuete, no. Dios, aquel que está andando desordenadamente y mal, Dios desea que se corrija, se arrepiente y vuelva al camino. Y disfrute de lo mejor, del gozo y la paz que nos da el Señor. Pero no, Jonás se embarcó y pensó, y él ya tenía programado lo que iba a hacer. Se embarcó y bajó al piso bajo de la embarcación y se echó a dormir. Pero entonces Dios no abandonó a Jonás, porque Dios levantó un fuerte viento en el Mediterráneo. Y la tripulación y el capitán de la embarcación se dio cuenta, porque ellos no eran tontos, hermanos. Estamos hablando de la época de Jonás y las embarcaciones eran frágiles en comparación con las de ahora. Eran de madera, eran frágiles. Y los que se lanzaban al mar Mediterráneo en esa época, lo hacían en época en que es navegable. En una embarcación, no va ir en tiempo en que hay tormentas. Eso no lo hacen ellos, ni hoy en día. En nuestros días escuchamos muchos africanos que quieren pasar al frente a Europa. Y sabe que ellos, cuando buscan pasarlo en pateras, en unas canoas simples, y la gente quietica, porque si no se voltea la embarcación, y ellos lo hacen cuando el mar está quieto, que es como una tabla. Yo lo he visto así de esa manera. Y ellos pasan así. Ellos no van a irse a lanzarse a un suicidio colectivo estando en época que no se debe navegar, mucho menos. En esta embarcación en la cual Jonás se embarcó, tanto la tripulación como el capitán de esa nave iba en época en que era navegable y se confundió. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa tormenta? Esto no es normal, algo está pasando aquí. Y entonces, alguien es culpable de esto. Y comenzaron a echar suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y ellos con toda seguridad, bueno, dinos quién eres tú, de dónde vienes, cuál es tu oficio. Y entonces Jonás se dio cuenta, el Señor está detrás de esto. Él está evitando, quiere que yo regrese, quiere que yo vaya a llevar ese mensaje a los ninivitas. Dije, no, eso no es conmigo, ya, yo prefiero morir. Hermano, eso lo hace una persona temperamental y movido en la carne. Jonás está movido en la carne, pero Jonás es nuestro hermano. Si vemos un hermano con debilidad así, hay que tener paciencia, hermano, pero que reciba el mensaje. Y si alguien está aquí en esta noche, recíbalo. Si es con usted el tema, recíbalo, mi hermano, que eso es medicina del Señor para usted. Dios quiere darnos sanidad a nosotros. Pues, ¿cuál fue la decisión que tomó Jonás? A sabiendas de que Dios estaba interviniendo en que él no siguiera su viaje. Dije, no, lánceme, arrójeme en el mar y esto se aquieta. Después de darles testificado a la tripulación de que él era un siervo del Dios creador de cielos y tierra. Y entonces la tripulación trató de evitar de lanzarlo, luchando a ver si podían buscar la orilla, no lo lograron. Entonces se vieron obligados, pero hermano, mire qué es esa tripulación eran adoradores de dioses, eran idólatras, no conocían al Dios verdadero, pero el testimonio que dio Jonás hizo que esa gente creyera en el Señor, hicieran votos de consagración al Señor. Quedaron evangelizados por Jonás, pero en contra de la voluntad de Jonás. Mire cómo hace el Señor las cosas. Jonás fue arrojado al mar y Dios tenía preparado un gran pez que conservó a Jonás por 3 días y 3 noches, y mientras que estuvo en el vientre del gran pez, entonces entramos al capítulo 2 de Jonás y allí vemos un salmo, una oración donde Jonás se arrepiente y se dirige al Señor. Y en esa oración le da gracias al Señor. Señor, tú eres misericordioso. Y Jonás dice allí, los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Eso quiere decir que
Jonás había decidido abandonar el ministerio que el Señor le había dado y dedicarse a los negocios allá a Tarsis. Pero el Señor se lo impidió. El gran pez lo arrojó en la playa. Y nuevamente la orden del Señor: ve a Nínive y predica lo que te dije. Y así fuera regañadientes, pero este fue a Nínive. Y en Nínive comenzó su predicación. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y para asombro, hermano, la Biblia dice que Dios dijo que había mucha maldad en Nínive. 120,000 almas en Nínive. Hermano, ¿sabe que Dios no envía juicio sin antes darle oportunidad a alguien que se arrepienta? Si alguien está llevando una vida desordenada por muchos años, tenga cuidado. Dios envía juicio a lo último. Pero todo el tiempo que usted ande apartado del Señor, es una oportunidad que Dios le está dando para que usted se arrepienta. Es que con verdadero arrepentimiento hay cambio. Y hay perdón de pecados. Jonás predica en Nínive. Y para asombro, Nínive escucha el mensaje y se convierte. Hasta el mismo rey llegó el anuncio. Hay un hebreo predicando así, dando este mensaje, y él se lo creyó. Y el rey ordenó que todo el mundo se vistiera de cilicio y hasta los animales, y que entraran en ayuno. Quizás Dios se arrepienta de lo que piensa hacer. Y cuando Jonás me dice, pero ya hubo un cambio en esta gente, y Jonás no quiso estar dentro de la ciudad, estuvo aislado. Hermano, un buen siervo de Dios hubiera sido el profeta Jeremías, se ha puesto a hablarle a todos esos gentiles del conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Pero mire cómo es la dureza, cómo es uno andar en la carne y teniendo conocimiento de Dios y siendo un siervo de Dios. Y Dios a ratos pasa por alto tratando de que el profeta se corrija. Así que el libro no solamente enfatiza sobre el mensaje que había que llevarle a los ninivitas, no. La mayor parte del libro de Jonás consiste en Dios tratar con Jonás. Dios ama al mundo entero. No importa si eran gentiles, ninivitas, y malos y depravados. Dios los ama. De tal manera amó Dios al mundo. No hablo de un pueblo escogido, de una clase social distinguida, no. De tal manera amó Dios al mundo. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo entero. Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios cambió de parecer con el arrepentimiento, la conversión de los ninivitas, pero ahora Dios tiene que tratar con Jonás. Y tenemos todo el capítulo 4 de Jonás. En el capítulo 4 Dios va a tratar exclusivamente con Jonás porque lo ama. Porque sabe que su problema es su temperamento. Miren lo que comienza a decir el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vio la conversión de los ninivitas y le dio tristeza. Se apesadumbró, se sintió aplastado y se enojó. O sea que lo que quería Jonás era el juicio de Dios sobre los ninivitas. Eso es falta de misericordia, falta de compasión. Eso es no tener por las almas. Es que Jonás no se amaba ni a sí mismo, hermanos. Cuando él pidió que le echaran al mar, es porque no amaba su propia vida. Quería terminar consigo mismo. No, si yo no voy a hacer lo que quiero hacer, pues termino aquí. Hermano, y eso para que alguien pida ser lanzado al mar. Hermano, le digo una cosa. Yo soy uno. Tal vez por lo que he visto documentales, esas profundidades del mar y esos monstruos por ahí en la profundidad, no me gusta el mar. Me gusta, pero por la orillita. Y le digo que son contadas, estuve 12 años junto al mar, viviendo cerca del mar. Y yo no era los que me bañé como 3 veces allá y prefiero bañarme en la ducha allá. Yo allá no.
No, hay algo ahí como que me produce como, es que a mí me pasa algo. Si yo veo que la mayoría le gusta algo y yo me lo pienso, no, a mí no me gusta eso porque la mayoría le gusta yo ir allá. No, eso no va conmigo. No va conmigo. Siempre me gusta analizar las cosas y como yo las vea, tomo mis decisiones. Para que Jonás pudiera ser lanzado allá solito hermanos, es que el mar es impresionante. Hay documentales donde uno ve que las olas se levantan hasta 30 metros de altura y capaz de darle el bote a una gran embarcación. Eso es terrorífico. Pero mire esto, para que alguien pida, lánceme allá, hermanos, porque tiene que estar muy enojado. Y consigo mismo, la ira no es buena. Y el Señor está tratando con la ira de Jonás. Jonás se apesadumbró, Jonás se enojó. Y entonces, Jonás hizo una oración a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. O sea que Jonás conocía bien al Señor. No, como nosotros, si conocemos bien la Escritura, conocemos al Señor. Conocemos las decisiones y el comportamiento del Señor. Entonces aquí está Jonás reclamándole al Señor. O sea que yo perdí el viaje. Pero mire, ¿cómo se le ocurre? Porque no agradece que Dios ha salvado 120,000 almas allí en Nínive. El Señor pasa por alto eso. El Señor sabe cómo tratar con Jonás. Ahora pues, oh Jehová, continúa diciendo Jonás, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Uy, ¿qué le produce la ira a Jonás? Los resultados, la conversión de los ninivitas. Esto como decir, ¿por qué este Jonás está loco? Hermano, él se comporta así porque es temperamental. Quiere que las cosas funcionen como él quiere. Entonces, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mire qué hermoso, hermano, que Dios le hablará así a Jonás. No pretenda usted tener experiencias personales. Quiero que el Señor venga y me hable. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? El Señor quiere una respuesta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y entonces, ¿qué dice? No se dice nada. Parece que Jonás guardó silencio. Hermanos, es que a veces una expresión de ira es guardar silencio en una pareja. Pero mira, mi amor, ¿qué tal? Y no contesta nada. Pero los ojos lanzan llamas, está callado, no responde. Eso es ira, eso es un potencial de ira. Eso es ira. Jonás no respondió. El Señor pasa. Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada fuera de la ciudad. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Como quien dice, Dios dio 40 días de plazo. Yo voy a esperar los 40 días. Esta gente se arrepintió, hicieron el ayuno, pero de pronto terminan con esto y vuelve a las andadas. Y si esta gente vuelve a lo mismo, Dios envía el juicio. O sea que Jonás quiso presenciar un espectáculo. Yo quiero que el Señor lo saque y me va a esperar aquí. Pero las cosas no siguieron así. Dice aquí, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hay una enramada allí, pero por lo que entendemos como que era época de verano. Y en esas partes norte de nuestro planeta, cuando es verano fuerte. Y cuando es invierno, cuando es frío fuerte. Así que él hizo una enramada allí, pero no había
buen techo, buena sombra para cubrirle. Entonces el Señor, de bondadoso, el Señor hizo que creciera una calabacera en la noche. Y Jonás se alegró cuando vio la calabacera. Se alegró grandemente. Mire, a menos le pasó la ira, se le olvidó. Se alegró grandemente. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y continuamos leyendo, volvió el que se alegró, volvió a estar airado y a pedir que el Señor le quite la vida. Y el Señor vuelve a decirle: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y él respondió: mucho, me enojo hasta la muerte. Hermano, si consideramos esto, usted y yo diría: uy, yo hasta allá no llegaría. Hermano, la persona iracunda se arruina a sí mismo. No le encuentra sentido a la vida. No puede apreciar las cosas hermosas que ha creado el Señor en este mundo. Las plantas, las flores, los animales, tanta belleza que hay en esta tierra. Y que Dios lo ha hecho para alegrarnos la vida. Pero alguien así, iracundo como Jonás, no puede apreciar esas cosas. Más aún no puede apreciar la misericordia del Señor y entenderla. Porque el Señor enfatizó en eso. Cuando le secó la calabacera, era para darle a entender a Jonás que Dios es misericordioso. Jonás, ¿tuviste tú compasión de la calabacera porque se secó? Y no de tener yo misericordia y compasión de 120,000 almas. Las almas son mías, dice el Señor. Todos del Señor. Hermano, lo más importante sobre esta tierra son los seres vivientes, nosotros los seres humanos. Eso es lo de valor ante Dios. Bendito el nombre de Jesús. Den gloria al Señor, hermanos. Bendito el Señor. Pero mire que el Señor deja una reflexión, y esto se alarga porque yo sé que se nos está alargando. El Señor en una sola noche hizo crecer una calabacera. Nos enseña, o sea que el Señor no viola las leyes que ha dado a la naturaleza. Dios no las viola. Como Él es el creador, simplemente el Señor la supera porque Él es el creador. Él es absoluto. Por eso cuando Dios creó el jardín del Edén, no creó unas semillitas de árboles y no. La creación la hizo fue madura. Ya, árboles inmensos. Cuando creó a Adán no creó un bebé, era un adulto de 33 años, que es la edad viril de un hombre. Y si algún científico incrédulo en nuestros días se le dice: vea, ¿cuántos años cree que tiene este Adán? 33 años. Y nosotros decimos: no, está recién creado. ¿Qué va? No se lo creen. Los incrédulos ahora sí. Nosotros somos creyentes y creemos la palabra de Dios. Bendito el Señor. Al nombre de Jesucristo. Bueno, aquí va a coger algo aquí. Hermanos, el Señor hizo que creciera una calabacera. Y solamente le permitió a Jonás disfrutarla durante el día. Y después el Señor le ordenó a un simple gusano para que cortara la calabacera y se secara. Jonás en su momento no se enteró de que un gusano fue el que le cortó la calabacera. Jonás no supo en su momento de que un gusano fue el culpable que quedara sin calabacera. Si lo hubiera sabido, la había buscado y le había dado chancleta, sandalia. Eso hubiera hecho Jonás. No, hermano, mire, mientras que un siervo de Dios, Jonás, un siervo de Dios, está en rebeldía contra el Señor, un simple gusano obedeció la orden del Señor. El gusano obedeció porque Dios preparó un gusano para que cortara la calabacera. Así que ese simple gusano recibió la orden: gusanito, córteme la calabacera, como ordene mi Señor. Pero aquí hay algo más que podemos considerar en esto, y es lo siguiente, hermanos. El hecho del gusano
oruga. Miremos el proceso de la mariposa. Ella empieza por un huevo y después se convierte en una oruga o gusano. Y va transcurriendo el tiempo hasta que ese gusano, que solamente se arrastra y que se alimenta, y eso lo mantiene tragando durante el día o ahí. O sea que ese gusano estaba en esa planta porque dijo, uy, aquí vivo, aquí obtengo mi comida, aquí va a ser mi capullo, donde yo me voy a encerrar para convertirme en mariposa. Entonces ese gusano estaba en un proceso para luego fijarse en un punto y convertirse en crisálida. ¿Y sabe lo que hace el momento en que ese gusano quiere convertirse en crisálida? Comienza a hacer unas convulsiones. Esto es bendición. Vea en internet la metamorfosis de la mariposa y verá que el gusano empieza a hacer contorsiones y comienza a desgarrar la piel de gusano. La desgarra desde atrás hacia adelante y se va despojando hasta que se quita esa vestidura y queda en crisálida, algo acuoso como líquido, y luego se encierra en su capullo y durante unos días en ese encierro con su creador, porque ese proceso lo está manejando Dios. Después sale de ese capullo no un gusano, sale una mariposa hermosa con 4 alas, con unos matices hermosos que solamente lo puede hacer el Señor, y sale para volar, ya no para arrastrarse, para volar, y sale ahora no para alimentarse las hojas, no, sino para alimentarse del néctar de las flores. Miren, hermano, que cuando Noé no lo percibió, pero a él se le atribuye este libro, después tuvo que haberlo entendido, que aquí el Señor está hablando del nuevo nacimiento de un pecador cuando se convierte al Señor. Porque es así. Pablo dijo, despojaos del viejo hombre, y eso tiene que hacer el pecador que se convierte a Cristo. Tiene que quitarse esa vestidura de gusano con la cual nos arrastrábamos en el pecado en este mundo, para recibir el nuevo nacimiento, una nueva vestidura, una nueva manera de comportarnos, y ya no nos vamos a arrastrar. Ahora nos levantamos en las alturas. ¿Ha visto el vuelo de las mariposas? Hay diferencia entre el vuelo de las mariposas y de las aves. Las mariposas, si uno se fija en ellas, parece que danzara, más bien no es un vuelo, es una danza, un regocijo, y alimentándose del néctar de las flores. Mis hermanos, esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí se nos amonesta la palabra de Dios a no contristar el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y está hablando de redención futura. Pablo a los romanos dice que aguardando la redención de nuestro cuerpo. Hay una redención pasada cuando Cristo nos salvó en la cruz del Calvario. Hay una redención futura, la de nuestro cuerpo. Vamos a recibir cuerpos de gloria. Seremos iguales a los ángeles y semejantes al Altísimo. Con relación al Señor no dice que iguales al Altísimo, seríamos dioses. No, semejantes a Él. Entonces, un día vamos a volar. Pero ahora, por ahora nos alimentamos del néctar de la palabra de Dios, mis hermanos. David dijo que la palabra de Dios es como miel y que la que destila el panal. Este es el alimento para los que hemos nacido de nuevo y que somos hijos de Dios y que somos templos del Espíritu Santo y que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, porque la venida de Jesucristo está cerca. Él está para venir y vamos a recibir cuerpo incorruptible. Cuando eso suceda, entonces ya no tenemos problemas con la vieja naturaleza, porque el Señor dice que, eso está en Isaías 65, y aquí crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y lo aquí esta tierra no vendrá a la memoria, dice el Señor. El pecado ya no tendrá nada que ver con nosotros.
Entonces, por ahora hay que seguir. Esto es una lucha. Es una lucha de la vida espiritual contra la carne. La lucha es contra nosotros mismos. Pero la victoria nos ha sido dada. Antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo. Dios nos ha dado la victoria anticipada, mis hermanos. Les invito a colocarse de pie y le vamos a dar gracias al Señor. Y si alguien por ahí ha recibido el mensaje del Señor, Dios le ha hablado, hermano, sométase al Señor. Hermano Jonás, sométase a la dirección del Espíritu Santo. Cambie su vida. Que el Señor desea lo mejor para usted. Oremos al Señor y démosle gracias, hermano. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra anunciada en esta noche, altísimo Señor Jesús. Por tu presencia, bendito Señor, Dios mío, te doy gracias. Señor, permite que esta palabra, eternos, Dios mío, por voluntad propia, al gobierno, a la dirección del Espíritu Santo para tener victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, Santo Jesús.